meses, la política cero tolerancia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado demasiada polémica alrededor del mundo. La forma en cómo son tratadas las familias migrantes es preocupante, pues menores de edad son separados de sus padres luego de tratar de cruzar la frontera de manera ilegal. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos una orquesta. Faltaba el maestro, The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be. El gobierno de Estados Unidos difundió imágenes del centro de detención de McAllen con 1,500 migrantes que fueron detenidos después de entrar ilegalmente desde México. We saw people in cages. Cages. They look like animal kennels. We could not record anything. We couldn't talk to anyone. All they allowed us to do was take notes. So here's what we saw. There were cages with fathers and kids. There were other cages with mothers and kids. In one place, there was a cage of just children. Unaccompanied minors were told that crossed the border alone. La difusión de los videos se da luego de las críticas contra la administración de Trump, que desde el 19 de abril separó a casi 2,000 menores de sus padres después de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Las críticas llegaron también de la esposa del presidente, Melania Trump, quien a través de su vocera aseguró que odia ver a los niños separados de sus familias y pidió a su esposo gobernar con el corazón. Pero Trump insistió en que la culpa es de los demócratas por no aprobar su reforma migratoria en el Congreso. And I'll say it very honestly, and I'll say it very straight. Immigration is the fault in all of the problems that we're having. So we want a safe country, and it starts with the borders, and that's the way it is. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y hoy vamos a hablar de este tema tan doloroso, tan preocupante, pero que también nos atañe porque finalmente sí, pues nuestros compatriotas, nuestros paisanos tienen que emigrar a Estados Unidos, es porque aquí tampoco han encontrado esas condiciones que les permitan tener una vida con calidad humana, con derecho a prosperar, al crecimiento, a la educación, a la salud, en fin. Pero, sin duda, esas imágenes que hemos visto y que no son nuevas, porque a lo largo de todo este tiempo las hemos estado viendo cada 4 años, también pues pasó con Obama, estas familias separadas, estas perreras mal llamadas o pues jaulas donde tienen a estos niños, pues sí son dolorosas, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo vamos? ¿En qué estamos? Y hoy nos acompaña en el estudio Gretchen Kuhner. Ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y pues le vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y mi queridísima Paulina Silva. Fabi, qué gusto coincidir aquí en Punto y Coma. Y pues sí, definitivamente es un tema muy triste, un tema que también debemos de trabajar y que en este momento que estamos en un gobierno pues de transición, un periodo de transición, pues habría que ver y preguntar y saber cuáles podrían ser las rutas para terminar con esto, brindar más oportunidades para los mexicanos y evitar la migración, ¿no? Es que quédense con nosotros. Sí, y pues Gretchen, platícanos primero para que nuestro auditorio sepa
¿Quiénes son? ¿Qué hace este instituto para la mujer en la migración? Platícanos. Sí, claro. El EMUMI es una organización de la sociedad civil que empezamos en 2010 y tenemos una pequeña clínica o despacho jurídico donde hay abogados de Estados Unidos y abogados de México, y nosotros lo que hacemos es representación legal para casos de separación familiar para mujeres, familias deportadas de Estados Unidos o retornadas. También hacemos muchos casos de identidad, apoyo a familias que han retornado a México pero que encuentran dificultades con identificación, con inscripción a la escuela, programas de salud, etcétera. Y para mujeres deportadas, en algunos casos, cuando han sido víctimas de violencia en Estados Unidos, a lo mejor tienen alguna opción de alguna visa para poderse regresar a Estados Unidos de forma regular. Entonces, trabajamos con los dos marcos normativos, México-Estados Unidos, para tratar de apoyar a familias migrantes en general. Oye, qué interesante. ¿Desde cuándo están haciendo eso? Fíjate que curioso que no, pues admito mi ignorancia en este tema, que no conociéramos de esta gran asesoría legal que es fundamental. ¿Desde cuándo están? ¿Dónde están las oficinas? Sí, desde 2010 y pues las oficinas están en Coyoacán, pero pues hablando a la oficina se hace una cita. El problema es que como es muy chiquita la clínica, pues no hemos anunciado nunca y tenemos como 200 casos al año. Wow. Gretchen, tú me comentabas que tú eres... Bueno, tú naciste en Estados Unidos, ¿no? Sí. Veniste aquí a México, resides aquí desde hace 20 años. Sí. Te dedicas justamente a esta cuestión que nos acabas de comentar. ¿Qué fue lo que te motivó? Es decir, desde tu perspectiva, ¿cómo dimensionas este problema de migración de México a Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué estamos, pues, errando? Sí, bueno, yo creo que en el tema migratorio en México, sobre todo, es muy interesante lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, porque la migración mexicana hacia Estados Unidos ha disminuido mucho. Lo que estamos viendo hoy en día y lo que vimos en los cortes al principio es más bien lo que está pasando con la población centroamericana, que está huyendo de la violencia, está en algunos casos tratando de pedir asilo aquí en México y en otros casos pedir asilo en Estados Unidos. Y es ahí donde el presidente Trump está tratando de disuadir, de prevenir que estas personas pueden llegar a pedir lo que es su derecho, que es el asilo en Estados Unidos. Pero en estos años, en estos 20 años, ha ocurrido, creo que con la migración mexicana, mucho poder en la comunidad mexicana en Estados Unidos, por un lado, muchas familias que ya llevan 20, 30 años viviendo ahí. Tenemos 7 millones de niños y niñas, hijos e hijas nacidos en Estados Unidos de padre o madre mexicano. Entonces ya es una gran comunidad binacional que creo que de alguna forma no se ha reconocido ni en México ni en Estados Unidos. Ahora, retomo la pregunta de Paulina. ¿Por qué te interesó este tema? ¿Por qué te viniste a México? Sí. Originalmente porque estaba estudiando Derecho y estaba estudiando teníamos una clínica jurídica para población migrante, y entonces en 1998 vine a trabajar con solicitantes de asilo aquí en México, principalmente porque para mi tema siempre ha sido el tema que me ha gustado, y porque las familias finalmente en la región son las mismas personas, a lo mejor están en un punto diferente de su situación migratoria, pero me interesaba mucho conocer de primera mano cómo estaba la migración desde México. Y ahora, pues estando aquí, pues me di cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer de forma binacional, porque cuando estás en Estados Unidos siempre estás pensando en la no deportación, pero cuando deportan a tu cliente es como si hubiera desaparecido para siempre, y eso pues no es así, ¿no? La vida continúa en México. Entonces nos interesó mucho tratar de ver vínculos tanto familiares como jurídicos. De los dos lados. De los dos lados. Bien, ahora partamos desde este punto en el que mencionábamos y que nos interesa muchísimo, pues enjaulamiento de los pequeños, la separación de las familias. En tan solo un mes, de mayo a junio, fueron cerca de 2.300 niños los que están separados de sus familias. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque si no me equivoco,
solamente 500 de ellos han regresado con su familia y todavía pues es un tramo que tienen que pasar. Claro. Lo que pasó, creo que es importante empezar con el contexto. El contexto es cuando un gobierno pone por encima el derecho, la situación migratoria de una persona al derecho de la unidad familiar, derecho de cualquier niño de estar en familia, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos en general. Entonces, el presidente Trump lo que está tratando de hacer es disuadir, no quiere que venga nadie. Entonces, él dice, bueno, mi ley dice que cualquier persona que entra de forma irregular al país está cometiendo un delito. Entonces, voy a perseguir todas las personas que han cometido ese delito y en este proceso legal penal, pues los niños no pueden entrar a la cárcel. Entonces, él dice automáticamente, bueno, Jeff Sessions, el fiscal, dice automáticamente los tenemos que separar, ¿no? Ahí está la base, el pretexto, pero realmente lo que está pasando en la parte política es esta política de disuadir a cualquier costo, hasta violando lo que vimos, ¿no? Los derechos de familia, de cualquier niño o niño de estar con su familia. Es una política que, bueno, como ustedes vieron, la gente, muchísimas personas en Estados Unidos, abogados, organizaciones y personas, pues, ¿no? de a pie, han salido masivamente a la calle y ya por la presión, el 20 de junio, ya se terminó esta política de separación familiar. El presidente Trump firmó el orden ejecutivo, sin embargo, como tú dices, ¿y ahora qué? Porque ya son 2.300 niños y niñas y van a irlos reunificando poco a poco. Pero hicieron una situación muy complicada, administrativa, burocrático, porque padres y madres están en todos lados en Estados Unidos, en diferentes estaciones migratorias, y los niños y niñas también están en albergues en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, el trabajo grande ahora de tanto los consulados de Centroamérica como México y también de las organizaciones es encontrar padre y madre y irlos enlazando con sus hijos y hijas. Híjole, qué interesante, Gretchen. Amigos, Pau, vamos a hacer una pausa y regresamos, pero los invitamos a que participe en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, respondiendo a nuestra pregunta y en comentarios dándonos sus opiniones y sus dudas. Y si conoce gente que esté familiares en esta situación o que vayan a migrar, pues recomiéndenles que nos vean para que tomen sus precauciones. ¿Cárcel o brazalete a familias separadas de indocumentados en Estados Unidos? ¿Qué opinan? 33% dice que cárcel, 0% dice que brazaletes, 67% dice que ninguna de las anteriores. Participa y regresamos. Seguimos en Punto y Coma hablando de este tema de separación de familias que ingresan ilegalmente a la frontera de Estados Unidos. Decirles que esto siempre ha sido un delito, nos los comentaba Gretchen hace un momento, esto siempre ha sido un delito, sin embargo la forma de tratar a los migrantes ha sido distinto por parte de las dos administraciones, por una parte de Obama y también ahora por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y seguimos hablando de este tema, Gretchen. ¿Cómo fue tratado el tema migratorio? Sí, para la administración de Obama también se tardó mucho en tratar de voltear las cosas, porque cuando él entró había un sistema donde estaban deteniendo al interior del país. Las diferencias realmente sobre el final de Obama y lo que está tratando de hacer el presidente Trump es dónde se está enfocando, ¿no?, el control migratorio. Al final, el presidente Obama quería en la frontera, porque la mayoría de las personas que entran en la frontera pues no tienen tanto tiempo, ¿no? O sea, viviendo en Estados Unidos, entonces no es tanto el impacto y también está mejor la disuasión si los pueden como regresar rápidamente en la frontera. Lo que está tratando, y Obama lo que hacía con las personas huyendo de la violencia, que es esta población que estamos viendo ahora en la separación familiar, era dejarlos entrar y luego les da un oficio de notificación
y entran a un sistema migratorio, pero pueden ir a reunificarse con sus familiares en cualquier parte de Estados Unidos y luego asistir a sus audiencias migratorias donde ellos ya están viviendo. Eso era la diferencia. Entonces llega Trump y él dice, no me gusta esta política, lo que llaman catch and release, porque él piensa que motiva, promueve lo que él llama la migración, cuando realmente estamos hablando de personas huyendo de violencia. Entonces él dice, yo voy a ocupar mi discreción, voy a perseguir este delito que Obama no lo perseguía tanto y ya llegamos a la separación familiar por el hecho de que las personas tienen que entrar en un proceso penal. Entonces, esto es la gran diferencia en la política, en la forma de aplicar las leyes. Y Obama se enfocaba mucho más en personas con delitos violentos, ¿no? Y Trump ya lo abrió a cualquier persona indocumentada. Por eso tenemos todas las comunidades de los 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos con miedo, porque ya no hay estas prioridades de deportación que había establecido Obama. Ahora, Gretchen, pues tú eres una persona muy estudiosa de las leyes, ya te sabes, digamos, el camino jurídico tanto de Estados Unidos como de México. La pregunta es, efectivamente, para Estados Unidos un migrante es ilegal, ¿no? Que no tiene un permiso, una visa, comete un delito. Y pues allá hay leyes, ¿no? Como tú nos explicaste con el política tolerancia cero, es decir, no quiero que vengan y si es necesario separarte de tu hijo, lo voy a hacer. Esto, ¿cómo lo explicas o cuál es tu opinión en materia de, por un lado es lo legal, pero por otro lado es este tema de los derechos humanos? Porque tienes toda la razón. No solo hay mexicanos, sino muchos centroamericanos. Y había niños, o hay niños, todavía los que no han podido ser reunificados, que están entre los 2 y los 3 años de edad, que no pueden decir su nombre, que todavía no saben dónde están sus familias y que viven una situación literal, pues en una jaula, ¿no? Esto, ¿cómo logras compaginar la parte de lo que es legal, lo que pues en teoría tendría derecho el gobierno de Estados Unidos a hacer, con el tema de los derechos humanos? Claro, bueno, vieron la reacción de la sociedad estadounidense, ¿no? Que ya se pasó, es demasiado la separación familiar. Y este tema de separación familiar en la frontera, con las familias, a través de la deportación es todo un tema. O en el tema de DACA también, hay 800,000 jóvenes que tienen DACA actualmente, a pesar de que Trump quisiera terminarlo. Y la estrategia de las organizaciones ha sido el litigio, ¿no? Porque él tiene mucha discreción, porque finalmente el tema de la migración tiene mucha discreción por el tema de seguridad nacional, pero no puede seguir violando los derechos, sobre todo de unidad familiar, del interés superior de los niños y niñas. Entonces, con la gente saliendo a la calle, más 17, creo que estados también empezaron por su cuenta litigios en contra de esta política. Entonces, ahora en Estados Unidos se está dando mucho de la política, se está peleando en las cortes, que es diferente a lo mejor en años anteriores, porque el Congreso no puede sacar una reforma migratoria, porque hay tanta división entre los demócratas y los republicanos en lo que deberían de hacer. Entonces, también con el tema de la detención familiar, ¿no? Porque hablamos de que ya se paró la separación familiar. Sí, ya. Entonces, Trump lo que quiere hacer es ahora poner a las familias en centros de detención, ¿no? Sí. Pero esto también tiene todo una trayectoria jurídico desde una decisión de 1997, donde hay a través de la Corte ciertas medidas que pueden tomar para la detención familiar, y los niños y niñas no pueden estar más de 20 días en detención. Claro. Entonces, alguna solución que no sea la detención, que son las alternativas a la detención, sí tiene que encontrar para esta población.
Y que es justo ahí, lo voy a hilar con la pregunta que les estamos haciendo en las redes sociales, porque a raíz de esto, pues como la opción, entre comillas, es, bueno, ya detenerlos, porque para Trump, o sea, no hay vuelta de hoja. Ellos cometen un delito al entrar de manera ilegal a su país y los tienen que detener ya no separados, sino juntos. Entonces, los jefes policíacos de diversos estados se pronunciaron y dijeron, no hay centros de detención que alcancen, no hay recursos, es una carga económica incluso y de personal para los estados. Busca gobierno de Estados Unidos otra alternativa y propusieron los brazaletes. Sí, los brazaletes no son nuevos. Los brazaletes se ocupa precisamente cuando hay personas en procedimientos de asilo o otro tipo de remedios contra la deportación, y es para asegurar que la persona hace como el aviso, el chequeo, a lo mejor semanal, mensual, mientras está ocurriendo su proceso migratorio. No es nuevo, hay mucha controversia de entre si brazaletes, no brazaletes, si brazaletes son mejores que detención. Las personas que lo traen, pues muchas veces, no, las mismas personas dicen, bueno, prefiero tener el brazalete, ¿no?, que estar detenido. Sin embargo, es muy feo, ¿no? Hacia afuera es discriminatorio, es como si trajeras la marca, ¿no? Claro. Sí, entonces, ¿qué es lo que les impide este brazalete? Es decir, vi que tampoco pueden, por ejemplo, pedir trabajo, no pueden trabajar. ¿Qué otras limitaciones tienen esas personas? Bueno, depende, porque si uno está pidiendo asilo, por ejemplo, sí tiene el derecho de trabajar mientras. Es todo un tema de cuáles son, por ejemplo, lo que se llaman flight risks, o sea, cuál es la probabilidad de que esta persona va a asistir o no a su procedimiento. Y lo que han encontrado es que si dejan a las personas ir con familiares, trabajar, buscar un abogado, llevar sus casos con calma, la vasta mayoría de las personas asisten a la corte y siguen sus procedimientos. Entonces, ahí está realmente el tema de cómo lo vamos a manejar, porque Trump lo que quiere es la detención, porque simbólicamente él quiere disuadir y asegurar que las personas no van a ir a Estados Unidos a pedir asilo. Entonces, él, bueno, como ustedes han visto, Trump trabaja mucho con símbolos, muros, brazaletes, la caravana también se fue en contra de una caravana, ¿no?, de no tantas personas, y lo hizo un gran escándalo, porque así trabaja él, tratando de mandar mensajes a nivel internacional que las personas, aun si están solicitando asilo, que es su derecho, no están bienvenidos en Estados Unidos. Y yo creo que ahí está el tema. Bueno, pues justo el tema está en la mesa. ¿Qué va a pasar con todas las familias migrantes que pues entran a este país de manera ilegal? ¿Cuál va a ser esta política? ¿Cuáles son las alternativas? Seguimos hablando de este tema, pero queremos también preguntarle a usted a través de nuestra cuenta de Twitter, ¿cárcel o brazalete a familias separadas de indocumentados en Estados Unidos? Hasta el momento el 25% opina que cárcel, 13% brazalete, 62% ninguna de las anteriores. Volvemos. Ahorita en el corte comercial platicábamos con Gretchen Kuhner, ella es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, de lo que está pasando en México, que ella lo ha hecho bien, ha parado un poco la migración, o los números han bajado, pero Centroamérica y un poco la América del Sur, de todos estos movimientos, ¿no? Guatemaltecos, salvadoreños, gente de Belice, de Honduras, que está migrando por la violencia. Pero también hablábamos de Haití, de gente de Venezuela. Colombia ya no puede recibir a tantos venezolanos. Nosotros tenemos en la frontera gente de Haití. Ella nos platicaba que en la garita de Tijuana, para solicitar nada más, hacer la petición de asilo, ya van en la ficha 1000. Pero nos decías también que aparentemente, aunque se quiera manejar que hay una crisis en la frontera, no es tal, no existe. Claro, en la frontera entre México y Estados Unidos, pues siempre han habido muchos flujos, ¿no?, de inmigrantes. Y a niveles históricos, en 2018 estamos muy por debajo de años anteriores, desde hace 10 años o 20 años, muy por debajo. Lo que está cambiando aquí es la política de Trump, porque cuando él entró el año pasado a la administración, bajaron mucho los números en lo que se llaman
llaman ahora el Trump effect, ¿no? El efecto Trump, porque la gente tenía miedo y no sabía qué iba a pasar. Y conforme iba pasando el 2017, los números empezaron a subir otra vez, porque la gente necesita pedir asilo. Entonces, él ahora con las elecciones de noviembre encima, su postura es crear un problema en la frontera porque están subiendo los números, pero ni de chiste han llegado a números como estuvieron en años pasados. Entonces, pero con esto crea mucho miedo, ¿no? Los mensajes que manda nos están invadiendo, son criminales, y da mucho miedo a la gente. Entonces, con esto lo que quiere hacer es consolidar su base y también tener más apoyo para su partido en las elecciones de noviembre. Entonces, para las organizaciones que realmente trabajamos el tema en términos reales, pues hay mucha frustración porque no tenía que crear un problema que no existía. Claro, Gretchen, ahora nos encontramos en México en un proceso de transición de gobierno. Ya lo dijo Donald Trump, que él está dispuesto a trabajar con pues el próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. También él, por su parte, ha dicho que se necesita trabajar una agenda bilateral para que se pueda tener el tema migratorio desde México. ¿Cuáles podrían ser, hablando pues, a nivel nacional, las alternativas o cuál sería el panorama ideal para tratar de detener lo poco que aún están migrando los mexicanos? Sí, bueno, son varias cosas. En Estados Unidos, para México, es muy importante el programa de DACA, por ejemplo, porque de los 800,000 jóvenes que tienen DACA actualmente, 620,000 son mexicanos y 25% tienen hijos e hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, ya es una población mexicana arraigada en Estados Unidos. Esto es un punto que tiene que defender México. Por otro lado, México debería de presionar a Estados Unidos para que no deje de tomar su responsabilidad en aceptar a personas solicitando asilo. Es un derecho. Y Estados Unidos lo que está tratando de hacer y va a seguir ahora con la nueva administración es que México toma más responsabilidad para el tema de protección internacional. Entonces, México sí tiene que ampliar y mejorar su sistema de protección para que las personas que necesiten pedir asilo aquí en México lo puedan hacer. Entonces, yo creo que ahí si va a negociar, pero no es una cosa por otra, son las dos cosas. Tú tienes que recibir y tú tienes que regularizar y respetar los derechos de los migrantes que están en Estados Unidos, y nosotros vamos a ampliar y mejorar nuestro sistema de protección también para que personas de Centroamérica, Nicaragua, no sabemos qué va a pasar, y Venezuela, que en el último año fueron los que empezaron a pedir más asilo en México. Y la parte también de pues estas señales, como tú dices, que se conjunta con lo político, ¿no? Con las elecciones allá del Congreso de noviembre en Estados Unidos, porque ayer justo Donald Trump volvió a pronunciarse con este tema migratorio, pero ahora decía que iba a buscar algún mecanismo legal para prohibir a las universidades tener estas cuotas de minoría. Es decir, hay muchas universidades, acuérdense que hay estados que se llaman santuarios, donde se permite que los migrantes continúen sus estudios, y hay universitarios y gente muy preparada que de verdad quiere salir. Entonces está prohibiendo eso también. Esa es otra señal, es decir, por un lado la separación, pero por otro te dice, y cualquiera que reciba a un indocumentado, una minoría, pues se las va a ver. Sí, claro, es parte de la agenda mucho más amplia, que es una agenda racista, xenófoba, que pues apunta al nacionalismo, al aislarse del mundo, no tanto en temas sociales, o sea, en temas sociales, pero también en temas económicos, del ambiente, etcétera. Lo hemos visto con los aranceles, lo hemos visto con la salida de los acuerdos de París del ambiente. Entonces, esto apunta a una agenda mucho más amplio, y pues ahí van otra vez la población de inmigrantes, ¿no? Que la mayoría pues vienen de todo el mundo, pero ese es como ha sido en otras administraciones y en la historia de Estados Unidos un punto de orgullo,
¿no? Entonces está tratando de cambiar este punto de orgullo de que Estados Unidos está hecho por migrantes de todo el mundo a una cosa de xenofobia y tratando de consolidar otra vez su base a través del miedo. Y ha dado un conflicto en la parte social de Estados Unidos enorme, ¿no? Personas saliendo a la calle, que eso no es los Estados Unidos que queremos, no es la democracia que queremos. Y pues hoy es el Día de Independencia de Estados Unidos. Sí, he visto muchos artículos sobre el conflictuado que se siente la gente. La mayoría de las personas están de acuerdo con la migración, la vasta mayoría de las personas están en desacuerdo con un muro. Sin embargo, el presidente que tenemos no representa a la mayoría. Entonces es un momento histórico para Estados Unidos muy difícil. Sí. ¿Qué debemos esperar, Gretchen? Porque, bueno, pues todavía le restan por lo menos 3 años a Donald Trump en su gestión y si se reelige, bueno, pues serían otros 4. Y esta relación apenas va a comenzar con el nuevo sexenio. Donald Trump, como ya lo decíamos hace rato, pues tiene toda la disposición, incluso reconoció el triunfo pues años antes de Andrés Manuel López Obrador. Parece que es un escenario muy positivo, pero debemos de confiar, es decir, yo no le creo totalmente a las palabras que ha dicho Donald Trump. ¿Qué debemos esperar y qué deberíamos de hacer? Mantenernos pues reservados de alguna forma, porque además, pues hay que decirlo también, parece que Marcelo Ebrard se perfila para ser el próximo canciller de México, ¿no? Pues México, pues yo creo que tiene los mismos retos, ¿no? de siempre. Creo que la primera conversación que tuvieron Donald Trump con López Obrador fue tranquilo, mandó un buen mensaje. Creo que no tanto en los temas, sino que se hizo de esta forma para como reconocer el proceso democrático en México, que es muy importante con la situación de México. No creo que realmente lo que haya dicho de que las cosas van a cambiar, no veo desde la administración de Donald Trump que sus prioridades vayan a cambiar con una nueva administración en México. Yo creo que va a seguir luchando para que México participe en tanto la disuasión de la migración, en temas de seguridad, en temas de narcotráfico, y esto no va a cambiar. Lo que puede cambiar desde México es la reacción del nuevo gobierno. Gretchen, Pau, vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que nos acompañen, que sigan con nosotros, a que participen en nuestras redes sociales, en @puntoycoma_tv. Cárcel o brazalete a familias separadas e indocumentados en Estados Unidos. 18% dice que cárcel, 9% brazaletes, 73% ninguna de las anteriores. Y recuerden que no solo estamos hablando de mexicanos, sino también de compañeros de Centroamérica y de Latinoamérica. Así que hay que ser solidarios con la región. Regresamos. Seguimos hablando en punto y coma de este tema migratorio. Gretchen, a mí me gustaría, y yo creo que a toda la gente que nos está viendo, que nos puedas acercar un poquito estos sentimientos, a estos casos de las familias migrantes, por ejemplo, un caso de reunificación de familias que nos pudieras compartir. Ok, por ejemplo, hay una madre viviendo con sus 2 hijos, ¿no? En Estados Unidos, mamá indocumentada, y los 2 niños nacieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la mamá, por ejemplo, va a trabajar y una redada de ICE, ¿no? Lo agarran y lo detienen. Entonces, estos 2 niños a lo mejor están en la escuela y la mamá no va por ellos. Entonces, puede ser que estos 2 niños, si tienen en la escuela con quién, qué vecino, etcétera, llamar, lo llaman a una vecina o un familiar, pero si no, los tienen que dar, hablar al Estado, ¿no? Al bienestar infantil. Entonces, hemos tenido caso, por ejemplo, de mamá deportada, y sus hijos se quedaron atrás. Entonces, esta madre sí, en este caso, fue víctima de violencia intrafamiliar y ella no sabía que existe una visa, ¿no? Que puedes pedir por ser víctima de un delito o víctima de violencia intrafamiliar. Cada caso es diferente. Entonces, hemos tenido un par de casos con las mujeres
que desde las abogadas de la clínica jurídica de MUMI pueden tramitar la visa desde México y ya mandar la persona de regreso a Estados Unidos para reunificarse, pero ya con una visa, ¿no? Y reunificarse con sus hijos. Son pocos los casos, hay algunas listas de espera muy largas, dependiendo, pero sí existen algunas posibilidades que muchas veces las mujeres no las conocen. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos en algunos casos reunificar. Otro tipo de caso que manejamos en la reunificación entre México y Estados Unidos es cuando la mamá quiere traer a sus hijitos por acá, ¿no? A lo mejor tiene una barra de 20 años, no puede regresar, pero sin embargo puede reunificarse aquí en México. Entonces, trabajamos con familias que muchas veces piensan, mis hijos nacieron en Estados Unidos, no los puedo traer porque yo fui indocumentada o porque se tienen que quedar en Estados Unidos. Entonces, trabajamos con muchos mitos y apoyamos a que puedan regresar, reunificarse aquí en México y también reconocer que sus hijos nacidos en Estados Unidos van a tener la doble nacionalidad y que ellos sí pueden viajar cuando necesitan ir a Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Mientras dura este proceso de asesoría y de hacer los trámites, los niños, vamos en el supuesto de que se quedaron en el instituto o en esta oficina del bienestar para la infancia, ¿ahí se quedan durante ese tiempo? ¿Quién los ve? ¿Quién los cuida? Sí, bueno, depende. Muchas veces se van a una familia de lo que es foster care, ¿no? Ese sistema de familias de acogimiento se llaman. O también si hay algún familiar, ¿no? Los pueden dar en la custodia de algún familiar o quien la persona aquí en México designe. Ah, ok. ¿no? Y ustedes ayudan a esta se mamá puede que ayudar, está aquí. O sea, a ver, lo que puedes hacer es, uno, tienes familiares allá que tienen sus papeles, que están legales, entonces vamos a luchar para que se los den a sus tíos, ¿no? Exacto. Mientras tú haces. Okay. Sí. O sea, sí, de verdad sí hay que asesorarnos mucho, hay que buscarlos porque tienes toda la razón. Hay mucha gente que migra por cuestiones de violencia intrafamiliar, porque fue golpeada, porque fue maltratada, fueron maltratados sus hijos y se va. Y también hay mucha gente, hay que decirlo, que migra sin la preparación. Entonces, pues llega y no sabe ni qué hacer ni a dónde acudir, ¿no? Sí, y hay muchas organizaciones en Estados Unidos que dan asesoría legal gratuita, pero muchas veces las personas, como están indocumentadas, no saben o tienen miedo, o ahora con la situación también las organizaciones están rebasados. Entonces, no es tan fácil hacer una reunificación familiar, pero en algunos casos sí lo hemos podido hacer. Pero traer a tus hijos después de una deportación es el derecho de madre y padre. Entonces, eso sí es algo que es importante que todo el mundo lo sepa. Es muy interesante justamente porque todos en algún momento hemos conocido a alguien que ha migrado y que se ha visto en esta necesidad, así es que todos esos temas y dudas los seguiremos despejando regresando del corte y bueno, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día: ¿cárcel o brazalete a familias separadas de indocumentados en Estados Unidos? 15% cárcel, 8% brazaletes, 77% opina que ninguna de las anteriores. Volvemos. Regresamos aquí en Punto y Coma. Y Gretchen Kuhner, yo tengo una duda. ¿Qué opinas del 15% de las personas que nos han dicho en Twitter que quieren la cárcel? Sí, pues yo entiendo, porque a lo mejor están pensando en delito cárcel, pero en este caso creo que es importante pensar en lo que viven las personas que están saliendo, sobre todo de Centroamérica. Nosotros hemos tenido madres que traen a sus hijos porque a lo mejor han matado al padre, están amenazando, grupos criminales están amenazando a sus hijos y llegan a un punto que no les queda de otra si quieren proteger a la vida de sus hijos y deciden salirse. Y luego todo lo que pasa en su trayecto a través de México. Hemos tenido casos de mujeres con niños chiquitos que los han violado en el camino y ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos, llegar porque están huyendo la violencia y están completamente traumados y su derecho de pedir asilo en Estados Unidos así sigue. Entonces, lógicamente no tiene sentido
tomar una familia que está con este nivel de trauma, volver a meterlos en una cárcel. O sea, no tiene sentido en términos humanos, ni en todo la protección internacional debería de ser protección, ¿no? Y además, nada más en términos económicos, tampoco tiene sentido, porque la mayoría de las personas tienen familiares ahí que los pueden acoger, que les pueden ayudar durante su proceso administrativo, su proceso de migración o de asilo, si es lo que están pidiendo. Entonces, esto de cárcel, creo que hay muchos puntos en contra, tanto humanitarios como también sociales y hasta económicos. No tiene sentido. Tienes razón, Gretchen, hay que ser como empáticos, ¿no? Sí. Empáticos porque tienes razón, hay mucha gente en Centroamérica, de verdad, bueno, aquí mismo, en Guerrero, en Morelos, por Dios, hay familias que han tenido que huir en el norte del país, poblaciones que se han quedado fantasmas porque es la migración por miedo, por violencia. Entonces, ¿cuántas veces no ha ido alguien donde ustedes nos están viendo, en Morelos, sobre todo Guerrero, a pedirte el derecho de piso? Claro. Y si no pagas tal cosa, te mata. Entonces la gente tiene que huir de esos lugares, cerrar sus comercios, cerrar sus pequeños para huir. Esto ha pasado con la gente de Centroamérica y sí, México hemos sido también muy malos anfitriones porque hemos permitido que todas esas vejaciones y violaciones desde el Tren La Bestia se cometan. Acuérdense, en Tamaulipas tuvimos el caso de los Zetas que tenían retenidos a estos migrantes. Muchos murieron, otros los extorsionan. Tampoco hemos sido un país empático con los migrantes centroamericanos. Entonces cruzan todo eso y llegan a Estados Unidos a separarlos, a encarcelarlos, a dividir las familias. Creo que ese 15% debería de reflexionar en la sociedad en la que nos hemos convertido, ¿no, Gretchen? Leía una carta de una madre migrante justamente centroamericana que le escribía a su hija en estos momentos de separación y le pedía disculpas, le decía, era una niña de 6 años, a lo mejor ni siquiera sabía leer, pero le pedía disculpas porque no sabía qué era lo que iba a vivir. Decía, si yo hubiera sabido qué iba a pasar, no lo hubiera hecho. Muchas gracias, Gretchen, por tu participación.